Hola, mi nombre es Pamela Flores, soy martillera y corredora inmobiliaria. Bueno, en mérito al proyecto presentado para la modificación de la ley de alquileres, quiero hacer algunas aclaraciones. La ley vigente sigue siendo la 27.551, ¿sí? Un proyecto fue tratado en la Cámara de Diputados y ahora pasó para ser tratada por senadores. Lo que yo les armé acá es un cuadro comparativo para que ustedes puedan ver qué cambios son los que se proponen en este proyecto. Algo que genera un poco de confusión es la vigencia de la ley, o si ya fue modificada. Bueno, hay que remarcar que claramente no se ha modificado aún, todavía falta que pase por senadores, y en caso de ser aprobada, va a ser aplicable a los contratos que se generen a partir de la fecha de publicación de esa ley, ¿sí? No se aplica retroactivamente para contratos celebrados con anterioridad a la publicación. Al margen de esto, me parece muy importante nada, que ustedes como profesionales estén al tanto y entiendan qué es lo que se propone, y bueno, también para que puedan transmitirle esa información tanto a locadores como a locatarios. Uno de los puntos que trata este proyecto es la modificación del artículo 1196. Este artículo se refiere exclusivamente a la locación habitacional. Y lo que dice es qué cuestiones no se le pueden requerir al locatario. Lo que se hace en este artículo, o lo que el proyecto trata, es de incorporar, yo les remarqué acá en negrita esto, dice: si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario el pago de alquiler anticipado por periodos mayores a un mes. En la ley vigente, digamos, ahí terminaba este inciso. Con el proyecto nuevo agrega: sin perjuicio de aquellos pagos anticipados que el locatario decida realizar al inicio o durante el transcurso del contrato. Es decir, que siempre y cuando el locatario decida, por una conveniencia, digamos, hacia él, hacer pagos anticipados inicialmente o durante todo el contrato, lo puede hacer. O sea, un locatario que plantea: bueno, yo te quiero pagar anticipadamente 3 meses porque tengo el dinero y lo puedo hacer, o me conviene de alguna forma. En ese caso, nosotros, administrando, por supuesto, el locador tiene que aceptar ese pago anticipado, pero siempre tiene que ser algo que surja, digamos, del locatario, como, como un beneficio para él, ¿sí? El segundo artículo que se quiere modificar es el 1198, que es uno de los, digamos, los artículos que más énfasis o más publicidad se le da, que habla sobre el plazo mínimo. Recordemos que anterior a la ley, a la 27.551, el plazo mínimo era de 2 años. Con la nueva ley se amplió a 3 años, y lo que hace este proyecto de modificación es volver a los 2 años, ¿sí? Otra cosa que siempre, digamos, genera dudas es: el plazo mínimo es para cualquier uso del inmueble, ya sea habitacional o comercial, ¿sí? Entonces, con la ley vigente es 3 años para cualquier locación, y en caso de aprobarse este proyecto sería de 2 años. Otro artículo que se pretende modificar es el 1199, donde habla de las excepciones a ese plazo mínimo legal, y lo que se agrega es, en el inciso B, cuando habla de excepción, es decir, los contratos que pueden ser por plazos inferiores a este mínimo, dice: habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares, y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario, ¿sí? Como que amplía esa posibilidad, que me parece una muy buena idea, porque puede ser que por algún beneficio que le genere al locatario,
no le convenga hacer un contrato por ni siquiera por 2 años, ¿sí? Alguien que se va a hacer un estudio a otra provincia o un tratamiento médico, podría pedir digamos, hacer uso de este artículo. Esto está contemplado de cierta forma cuando, digamos, hay en esta parte final del artículo donde dice tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada, ¿sí? Esto contempla esa situación de cierta forma también, pero está bueno que, digamos, lo aclare este inciso. Y dice, si el plazo del contrato de los o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume, salvo prueba en contrario, que no fue hecho con esos fines, ¿sí? Es decir, he escuchado inmobiliarias que plantean de hacer contratos de 3 meses, digamos, consecutivos. Un contrato de 3 meses, otro contrato de 3 meses, otro contrato de 3 meses, y eso en realidad que presume, por supuesto, que es un alquiler habitacional. Entonces, en este caso agrega esta parte de salvo prueba en contrario de que no fue hecho con esos fines, ¿sí? O sea, se va a presumir que contratos consecutivos que superen los 3 meses son habitacionales, pero en este caso dice, bueno, si se llega a probar que no era de esa forma, entraría dentro de esta excepción. El artículo 1201 habla del tema de las reparaciones, ¿no? Fíjense que lo que se agrega es esta parte, dice, a ver, lo que decía la ley, lo que dice la ley vigente habla de las reparaciones que en caso de ser urgentes tienen que ser, digamos, realizadas, digamos, hasta 24 horas de notificado el locador de esa reparación que necesita realizarse con urgencia. Esto generaba siempre muchas dudas de, bueno, a ver, ¿qué es lo urgente y qué es lo no urgente? Y me parece una buena iniciativa, se quiere agregar esta parte que dice, se entenderá como urgente cualquier reparación de aquellas prestaciones que por su gravedad impidan u obstaculicen el uso y goce convenido sobre el bien locado, ¿sí? Entonces ahí ya me está diciendo, ya me da la definición de qué es lo que se considera urgente. Bueno, otro artículo que se quiere modificar es el 1221, que habla sobre la resolución anticipada de contrato. A ver, todas estas cosas nosotros lo tratamos ítem por ítem en el curso, en el mentoreo. Yo en este caso estoy haciendo un breve video para mis alumnos que ya han tomado el curso, como para mostrarles las diferencias que hay entre la ley vigente y este proyecto, en caso de que ustedes quieran interiorizarse sobre la ley vigente. Está el curso de capacitación, se pueden poner en contacto conmigo, y parte del mentoreo hay una unidad donde se habla en profundidad todo este tema de locaciones, ¿sí? Bueno, respecto al artículo 1221, que habla sobre la resolución anticipada, fíjense que se le agrega esta parte, considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble. O sea, si yo voy a rescindir, solamente pueden rescindir los contratos de locación el locatario. Entonces el locatario lo puede hacer a partir de los 6 meses y antes de cumplir el año paga 1 mes y medio de penalidad, le vamos a llamar, por esta resolución anticipada, y pasado ese año paga solamente 1 mes. Ahora, bien, por ahí también surgió esta duda de, bueno, pero si yo rescindo, ¿sí? El día 2, el mes 12
antes de que se aumente, tengo que pagar con el aumento o pago el último valor. Entonces, bueno, esto viene a aclarar esa duda. Dice, considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble. Si mi aumento empezaba a correr a partir del 1 de septiembre, ¿sí? Y yo entrego el inmueble el 31 de agosto, pago el valor viejo, digamos, no actualizado. Si el aumento era a partir del mes de septiembre y yo lo entrego en septiembre, tendré que pagar el valor con el aumento, ¿sí? El valor actualizado. Y a este artículo se le pretende agregar el inciso B, que dice, en los casos del artículo 1199, este es el artículo que habla de las excepciones, debiendo abonar al locador el equivalente a 2 meses de alquiler, considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble. Es decir, que para los inmuebles que están dentro de estas excepciones al plazo mínimo, por la rescisión de contrato se va a pedir el equivalente a 2 meses de alquiler. Bien. Otro punto súper importante es el artículo 14, que habla sobre los ajustes, ¿sí? Con anterioridad a la ley 27.551, estaban prohibidas las indexaciones, es decir, los aumentos en el tiempo de los valores locativos. Entonces, esta ley trajo la posibilidad de la indexación, el aumento, y que, por supuesto, el valor del alquiler tiene que estar determinado, digamos, al inicio del contrato y tomar como referencia el valor del primer mes de alquiler. Sobre ese valor se van a realizar las siguientes indexaciones. Lo que se quiere agregar en este artículo es, dice, podrán reajustarse con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses. ¿Qué quiere decir? Que se va a poder indexar los valores de alquileres, pero no es obligatorio usar los 4 meses de indexación. Es decir, si entre locador y locatario acuerdan indexarlo cada 5 meses, cada 6 meses, cada 12 meses, sería válido, ¿sí? No puede ser cada menos de 4 meses. Yo no puedo indexar un valor locativo cada 3 meses, porque ahí estaría incumpliendo con esta normativa que se pretende sancionar. Y otra cosa que se modifica es a los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precio del consumidor, el índice de precios mayoristas y o el índice de salarios, perdón, ahí hay un error de tipeo, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una combinación de dichos índices según las partes acuerden. Es decir, con la ley vigente, la 27.551, lo que se hace es ajustar según el índice de contratos de locación, que es el resultado del 50% del índice a precio consumidor y el 50% del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables o RIPTE, ¿sí? En este caso, se da la libertad de que las partes puedan acordar que usar alguno de estos índices o la combinación de ellos. Bien, el artículo 16, que trajo con la ley 27.551 la obligatoriedad de la registración de los contratos de locación. Como vemos en el proyecto de ley se suprime, digamos, estas últimas partes del artículo, pero sigue corriendo, por supuesto, la obligatoriedad de la registración en AFIP de los contratos de locación, ¿sí? El artículo 19 es un artículo que habla acerca de las medidas que pretende o pretendía tomar la Secretaría de Vivienda, generando un programa nacional de alquiler social. Hasta donde yo sé, este artículo nunca se implementó, o desconozco las medidas que se hayan tomado para su aplicación.
pero lo que pretende agregar es un inciso al final, que es el K, que habla sobre relevar y difundir de manera periódica y actualizada información estadística sobre la situación de locaciones con fin habitacional en la República Argentina, identificando demanda locativa y cantidad de hogares inquilinos, y sobre la demanda habitacional de alquileres sociales, beneficiarios alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento. Bien. La ley también pretende modificar otras leyes o decretos que fomentan, digamos, beneficios fiscales para los locadores. Esto es una medida en pos de que haya un interés de los propietarios de viviendas en poner en locación sus inmuebles, ¿sí? Esto es obviamente resultado de la escasa oferta de alquileres que hay, y bueno, por supuesto que esto trae como consecuencia el incremento de los precios. Al haber poca oferta y mucha demanda, esto también hace que los valores de los pocos inmuebles que hay se incrementen, ¿no? Es una cuestión de economía básica. Bueno, lo que se pretende modificar es un artículo de la ley 26.565 que habla del monotributo, y esto me parece súper interesante. Bueno, como bien saben, los locadores, obviamente cuando registran su contrato en AFIP, tienen que estar inscritos como monotributistas, ¿sí? ¿Qué pasa? El monotributo, que es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, contemplaba que, digamos, solamente pueden estar dentro de este régimen para pequeños contribuyentes aquellas personas que realicen hasta 3 actividades simultáneas o tengan 3 unidades de explotación. Cada inmueble locado era considerado para AFIP una unidad de explotación. Entonces, si yo tenía un departamentito con un alquiler de, no sé, 50.000 pesos, un monoambiente, en algún barrio obrero, por ejemplo, de Córdoba, ¿sí? Que pueden estar incluso de una habitación en este momento en 50.000 pesos el alquiler, eso ya era considerado una unidad económica. Entonces, si yo tenía un almacén y un departamentito o 2 departamentitos, estaban esas 3 actividades dentro de este régimen, yo podía seguir siendo monotributista. Ahora, si yo por algún motivo, no sé, me anotaba a dar clases o me anotaba como profesional por alguna profesión, que yo tenga título habilitante, por supuesto, si yo me pasaba de esas 3 unidades económicas, AFIP me consideraba que yo estaba dentro del régimen de responsable inscripto. O sea, yo no podía pertenecer a este régimen simplificado, sino que tenía que ser responsable inscripto. Lo que no, a mi parecer, no tenía mucho sentido. Entonces, básicamente, lo que se modifica es esto. Dice, no, habla de quienes pueden estar dentro de este régimen de monotributo. Quienes no realicen más de 3 actividades simultáneas o no posean más de 3 unidades de explotación. En el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados, ¿sí? Se considerará como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de unidades afectadas a la misma. Bien, esto es algo, digamos, hasta obvio, ¿sí? No es que yo voy a tener 150 departamentos en locación y voy a seguir siendo monotributista. No, porque por supuesto que yo, por más que tenga, siempre y cuando no me pase de estas 3 unidades, con mi actividad como locador, ¿sí? Se considera una actividad. Entonces, si yo no me paso de facturación en esta cantidad de locaciones y de actividades que yo tengo, de los mínimos y de los máximos que se establecen para el monotributo, no me pueden sacar, ¿sí? Y está bien, porque eso sí es coherente. No es coherente
que si yo tengo, no sé, mi mamá tiene en su casa un departamentito al fondo, alquiló su casa principal y tiene un kiosco y no sé, y alguna otra actividad aparte, que si no se pasa de su ingreso mínimo, sea sacado de este régimen, ¿sí? Me parece bastante lógico. Bueno, después se modifica también un artículo sobre el tema de bienes personales. Fíjense que dice, este artículo trata de la exención para el pago de los bienes personales y dice, los inmuebles destinados a locación para casa-habitación con contratos debidamente registrados, cuando el valor de cada uno de ellos sea igual o inferior al monto establecido en el segundo párrafo del artículo 24. Es decir, mientras estos inmuebles que son destinados para, digamos, locación, pero para casa, habitación, ¿sí? No comercial. Que los contratos estén debidamente registrados, siempre y cuando no superen el valor, digamos, mínimo para estar exento, van a estar exentos del pago de bienes personales. Y otra cosa que agrega es el artículo 11, habla sobre el tema de los impuestos a los débitos y créditos bancarios. Los créditos y débitos en caja de ahorro, cuentas corriente bancaria utilizadas en forma exclusiva para operaciones inherentes a la actividad de locación del inmueble, de nuevo aclara, con destino a casa habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, no van a pagar estos impuestos, ¿sí? Y bueno, el artículo 12 habla de la vigencia. La disposición de la presente ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el boletín oficial y resultan de aplicación para los ejercicios fiscales 2023 siguiente. Y el artículo 13 hace una invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para también aprobar beneficios tributarios en pos de contratos que sean con destino habitacional. Todo esto tiene que ver con fomentar que vuelvan todos los inmuebles que fueron sacados del mercado de oferta para locación, vuelvan al mercado. Y, y bueno, se entiende que así también puedan bajar los precios de las locaciones y haya un mejor tráfico en cuanto a la locación de alquileres habitacionales. Así que bueno, desde ya espero que esto les haya servido, les haya sido útil y cualquier consulta me pueden escribir a mi WhatsApp. Les dejo un abrazo y nos estamos viendo.